Bueno, pues buenas noches. Esta noche nos ponemos en manos del Espíritu Santo, quien nos dará la guianza, la revelación, porque de él proviene ah, mucho de lo que estamos viendo hoy. Bueno, seguimos con el curso La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz, tratando de responder para los obreros espirituales, para los estudiantes. ¿Está usted libre de heridas y ataduras? Y vamos a ver esta clase que se llama Herencias Espirituales. Herencias tiene que ver con la heredad, tiene que ver con genealogía y hoy la vamos a ver. Libérese de sus herencias malignas. Las herencias buenas siempre son bueno conservarlas, ¿verdad? Eh, y daré el inicio con el libro de Éxodo 25, que es el capítulo que corresponde a los 10 mandamientos de Dios. Y dice algo acerca de darle una am, adoración absoluta y total al único Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Dice, no te harás imagen ni semejanza. Fíjense, por ahí alguien tiene un icono de una imagen, quítelo mejor, ponga algo diferente. No te harás imagen ni semejanza. No te postrarás ante ellas ni las adorarás. Y luego da la revelación que hoy vamos a ver. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, Yahvé tu Dios, y habla algo del carácter de Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, alguien diga tres, y cuarta generación, alguien diga cuatro, de los que me aborrecen. Este es un juicio impresionante de Dios para toda persona que le aborrece en lugar de amarle, toda persona que se separa de él en lugar de depender, de estar cerca del Padre. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a decirle, Padre nuestro, nuestro Padre. Y entonces visita la maldad de los padres sobre los hijos. Dios es un Dios de generaciones. Él mismo se presenta a sí mismo en diversas ocasiones en el Antiguo Testamento y dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, Ocasionalmente dice, yo soy el fuerte de Jacob o Abraham, mi amigo, pero cuando él se presenta a nivel generacional. ¿Mm? El abuelo Abraham, abuelo de Jacob. Isaac es el padre de Jacob. Vean ustedes. Y él se presenta como un Dios generacional. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y en este versículo tenemos una revelación, amados, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice, de los que me aborrecen. Es decir, cuando hay un pecado flagrante, cuando hay un pecado ya constitucionario, cuando alguien peca porque quiere y porque le gusta pecar a pesar de haber oído al Espíritu Santo y haber hecho caso omiso del Espíritu de Dios o de su conciencia, ¿verdad? Si fuera no creyente, porque la conciencia es lámpara del Espíritu de Dios. Y si hace caso omiso, entonces, bueno, pues Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. Eso dice la ley.
¿no? Ahora, pero hay una esperanza porque adelante de esa misma ley dice que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿no? Entonces, Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, eh, y cuando dice a millares, no sé si dice a millares de generaciones o a millares de personas, pero sí son millares, muchas, ¿no? Entonces, gracias, Señor. Pero no se puede borrar lo que él ya dijo de las herencias espirituales, de las herencias malignas. Y hay, déjenme darle esta revelación, el diablo toma cierta autoridad legal sobre la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, legalmente, ¿no? Porque Dios es justo y si Él dice que visito la maldad, entonces hay herencias o inteligencias diabólicas, malévolas, que son hereditarias. Hereditario describe una condición cuando se pasa de una generación a otra. Es una de las señales más comunes para diagnosticar una maldición que está actuando en una persona o está actuando en una familia. No solamente en la persona, sino en la familia, a nivel hijos o nietos o bisnietos, ¿no? Las debilidades, las tendencias pecaminosas heredadas de los padres a los hijos, ancestralmente es una realidad, ¿no? Déjenme explicarle este asunto. Por ejemplo, hemos oído el árbol genealógico. El árbol genealógico se refiere precisamente a la genética que hay en nuestros antepasados. Desde los días de Adán y Eva, ha habido pues una ramificación de millones y millones de hijos de Adán y Eva, pero todos han pecado, no hay justo ni aún uno. No hay alguien que el único justo tuvo que traer el ADN del cielo, que es Jesucristo. Jesucristo es hijo del Espíritu Santo. Y él no tuvo pecado alguno, ¿no? Pero regresando a las maldiciones generacionales que están ahí en Éxodo 25, lo vuelve a reiterar el Señor en Éxodo 34:7, nos muestra que Él visita la maldad de padres sobre hijos hasta tercera y cuarta generación. Por ejemplo, una persona con un padre o una madre alcohólica, pues también tiene una enorme posibilidad de llegar a ser también alcohólica. Justamente hoy estuve ministrando a un joven y en sus antecedentes el papá fue alcohólico, el abuelo materno fue alcohólico. Entonces el muchacho también fue alcohólico. Bueno, ya gloria a Dios, hoy tuvo una liberación, ¿no? Pero este es un ejemplo de esa maldición generacional, ¿no? Hay enfermedades, hermanos, hay comportamientos, no solamente enfermedades como la diabetes mellitus, como el cáncer, como que empiezan a tener una tendencia en algunas personas, ¿no? En algunas generaciones, ¿no? También hay pecados morales, pecados éticos que suceden en las familias, ¿no? Adicciones que van recorriendo el linaje, ¿no? El alcohólico, hay familias donde hay mucho divorcio, hay familias donde hay mucha soltería, hay familias donde hay mucho matriarcado, etcétera, etcétera. Entonces, esos pecados, esas adicciones van recorriendo por dos líneas, la materna y la paterna, ¿no? Paterna y materna, ¿no? Por esta razón, decíamos la clase anterior que fue introductoria, que muchos doctores a menudo revisan el historial de las personas.
Llegas a la consulta médica y el doctor te hace preguntas de ciertas enfermedades familiares, ¿no? Que si en tu familia hubo gente que tuvo trastornos, pues mentales, o si hubo cáncer o enfermedades cardíacas, y el doctor va a hacer ese diagnóstico porque sabe que existe algo que se llama ADN, que se hereda, ¿no? Ahora, a nivel espiritual, los espíritus familiares, ponga usted atención, espíritus familiares, sí, eso dije, espíritus familiares. Son demonios familiarizados y generalmente, muchas veces, son aceptados por la familia, por las generaciones, y la gente se acostumbra a ellos. Es que si mi abuelo fue un mujeriego de primera, pues yo varón también lo voy a hacer. O si la abuela era de cascos ligeros, como dicen, pues yo mujer también. Y se acostumbran y bueno, vamos a ver en esas fotos, por ejemplo, a lo largo de la historia han existido desgracias tan grandes que se transmiten de padres a hijos durante generaciones y al punto de ser consideradas familias malditas en Europa, ¿no? Como esta foto de una familia europea, no digo el nombre, pero bueno. Muchas veces esos espíritus son difíciles de romper, de expulsar, porque traen raíces muy profundas. Hay que ir a la causa, sacar la raíz. Muchas veces queremos nada más cortar la parte de arriba, ¿verdad? Es como quien con un hacha rompe el tronco y deja la raíz, pues al rato el árbol vuelve a retoñar, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto es ir a las raíces y hay maldiciones que traen una línea generacional, ojo, hasta 10 generaciones. Yo cuando leí lo de tercera y cuarta generación por primera vez, cuando empezaba yo a estudiar mi Biblia, cuando empezaba yo los primeros pasos cristianos, pues yo hasta dije, ¿cómo puede ser? Digo, Dios el Padre visita la maldad de padres sobre hijos hasta tercera y cuarta, pues está duro, ¿no? Dije, ay, pero después voy viendo que no, hay unas que hasta la décima generación, no, yo ya dije, no, esto ya está tremendo. Si pues no sabes los pecados de tus papás o medio sabes algunos, ahora de los abuelos, pues ya menos. Ahora de los bisabuelos, pues menos, dices, ¿no? Y cada vez, ahora imagínate de los tatarabuelos, ¿no? Ahora, algunas de estas herencias malignas van a atraer espiritualidades de lujuria, de hechicería, ¿no? De perversiones, de rebeldía, de orgullo, vamos, de rebelión, divorcio, alcoholismo, odio. Hay gente que es iracunda, amarguras, depresiones, idolatría, pobreza también y muchas enfermedades, ¿no? Ya les explicaba yo el cáncer, la diabetes, diabetes mellitus, enfermedades cardíacas, hipertensión, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero les estaba yo hablando de familias que son consideradas así, muy, muy malditas, ¿no? Por ejemplo, en Deuteronomio 23:2, la ley del Señor dice, habla de la bastardía. Yo no sé si aquí en el grupo hay alguien que sea bastardo, no en el sentido insultativo, no,
sino el bastardo es una persona que viene a ser hijo de, que no hubo casamiento, que fue pues un hijo espontáneo, ¿verdad? Y dice Deuteronomio 23, o hija también, ¿no? No entrará bastardo o bastarda en la congregación de Jehová. ¿Te imaginas por qué aparecen tanto las genealogías en la Biblia? ¿Te has dado cuenta cómo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice, ¿verdad? Toda una serie de genealogías, ¿no? Eh, por ejemplo, de Abraham a David hay 14 generaciones, ¿no? De David hasta la salida a Babilonia hay 14 generaciones. De Babilonia hasta Cristo Jesús hay otras 14. Bueno, eso dice Mateo, ¿no? Pero hay una serie de genealogías, échate cualquier libro y te vas a dar cuenta, ay, ¿por qué? Es hasta aburrido leer que es el hijo de fulano engendró a Sutano y a Perengano y así, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque para Dios era muy importante que su pueblo evitara engendrar hijos fuera de pacto, ¿no? Dios es un Dios de pactos, ¿no? Dios es así, o sea, la sociedad de hoy día no entiende los pactos, eh, entienden los contratos, pero no entienden los pactos. Pero Dios es Dios de pactos. Y dice él, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. ¡Wow! Yo cuando leí esto, pues en la Biblia, el ser un hijo bastardo, un hijo ilegítimo, nacido fuera del matrimonio, era una vergüenza, una ignominia. Entonces, por ejemplo, ahí está uno de un hijo bastardo de un rey español, ¿no? De un monarca español, Alberto Sola, dice, pues es que yo soy igualito a mi papá y mi mamá me dijo que tuvo una aventura con él a los 31 años y entonces el rey, Juan Carlos, dice, no, ese no es mi hijo, ese no es mi hijo. Lo desconozco, pero pues ve, yo diría que sí es su hijo, ¿no? Entonces en la Biblia, no se preocupe si usted es un hijo o una hija ilegítima, no lo sé. Yo no es mi intención lastimar a nadie, sino solamente decirle lo que la Biblia dice. Encontramos casos tan misericordiosos de Dios, por ejemplo, en la Biblia un juez, un líder muy respetado del pueblo de Dios, se llamaba Jefté. Jefté era hijo ilegítimo, era un bastardo, ilegítimo de su padre, el padre de Jefté, con una prostituta, ¿no? Entonces, pero eso no impidió la gracia divina que recibiera el amor y la bendición de Dios y además el respeto del pueblo, ¿no? Aunque la hija de Jefté tuvo algo muy grave, ¿no? También encontramos a, déjeme, Ruth la Moabita, ¿no? Por ejemplo, Ruth la Moabita, porque también dice que de Moab nadie podía estar hasta la 10ª generación, ¿no? Entonces, eh, ni moabitas ni, ¿cómo se llama? Amonitas no podían entrar a formar parte del pueblo de Dios, aunque se volvieran prosélitos, ¿no? Bueno, entonces son antecedentes bíblicos, pero Booz se casa con Ruth, que era moabita. Y si tú ves en la genealogía del Señor Jesucristo, Booz es uno de los antecesores del Señor Jesús, ¿no?
Eso quiere decir que en la genealogía del Hijo de Dios hubo una persona gentil, totalmente gentil, nada que ver con las tribus de Israel, era moabita. Y Dios ama y perdona a toda la humanidad. Así que ahora yo les dejé de tarea que en Deuteronomio 28, 15 al 68, que se cita una gran lista de maldiciones, ¿no? A medida que lo lean, veamos cómo va pasando esas maldiciones, porque Dios también lanza maldiciones, aunque es bueno y es bendito y solo por medio de Jesús, el Cristo, podemos ser libres de maldición, ¿verdad? A personas que no obedecieron los mandatos de Dios, les decía yo, léelas, quienes leyeron la Biblia, ¿verdad? En esta semana, haciendo la tarea que les dejé, Deuteronomio 28, del 15 al 68, y que de ahí escogieras nada más dos que te llamaron la atención de personas que no obedecieron a Dios, que tú las hayas conocido y luego escribe qué les pasó, ¿no? Vamos a ver rápidamente, ¿no? Deuteronomio 28, 15. Voy a ir al texto totalmente. Pero si no obedecen los mandamientos de Dios que hoy les he dado, dice el Señor, serán castigados y caerán sobre ustedes las siguientes maldiciones. Y dice Deuteronomio 28, 16, maldito será todo lo que hagan en la ciudad o en el campo, ¿no? Y dice, malditas serán las uvas y el trigo que cosechen y el lugar donde hagan el pan. Malditos serán sus hijos y sus cosechas y las crías de sus vacas y ovejas. Malditos serán en todo lo que hagan. Y dice Deuteronomio 28, 20, si se portan mal y se apartan de Dios, Él los maldecirá y los hará sufrir, a tal grado que ustedes no sabrán qué hacer, muy pronto serán destruidos, ¿no? O sea, en el campo o en la ciudad, dice eso las escrituras. Continuamos, Deuteronomio 28, 21. Ahí está una foto de la cadena de eh, ADN, ¿verdad? Y sus timina, guanina, citosina, la espiral, ¿no? De la herencia genética. Dice Deuteronomio 28, 21, Dios enviará enfermedades terribles que acabarán con todo el país y ustedes se verán atacados por la fiebre y las inflamaciones. Nada de lo que siembren cosecharán, pues los saltamontes acabarán con todo. Será tanto el calor que todos sus sembrados se secarán, pues Dios no dejará que llueva. En vez de lluvia, Dios enviará polvo y arena hasta destruirlo todo. Cuando sus enemigos vengan a atacarlos, ustedes ordenarán su ejército para responder el ataque, pero acabarán huyendo en desorden y serán derrotados por completo. Sus cadáveres quedarán tendidos en el suelo y nadie podrá impedir que sean devorados por las fieras y los buitres. Al ver esto, los demás países se espantarán. Dios los castigará con muchas enfermedades incurables. Se llenarán de tumores, sarna y comezón. Además, les saldrán llagas en la piel como las que le salieron a los egipcios. Muchos de ustedes se volverán locos y otros se quedarán ciegos. Todos en Israel estarán tan confundidos que no sabrán qué hacer ni a dónde ir, nada les saldrá bien, y otros países los maltratarán y les robarán, pero nadie vendrá en ayuda de ustedes. Miren, es terrible lo que dice Deuteronomio 28, dice, si alguno se compromete en matrimonio, no llegará a casarse, pues otro se quedará con su novia. Si alguno construye una casa, no llegará a habitarla. Si alguno siembra un viñedo, no llegará a disfrutar de las uvas, ¿no? Entonces, Deuteronomio 28, 32. Les arrebatarán a sus hijos y a sus hijas sin que ustedes puedan evitarlo. Se los llevarán a otro país
y ustedes nunca más volverán a verlos. Bueno, por eso eh, es muy, muy terrible cuando viene el castigo de Dios, ¿no? Sembrarán mucho, pero no cosecharán nada. Sembrarán viñedos, cuidarán de sus plantas, pero no recogerán una sola uva. Te invito a que leas Deuteronomio 28:40 para que, bueno, Deuteronomio 28 al inicio trae las bendiciones. A todos nos gustan las bendiciones. Oh, sí, yo quiero ser bendecido. Dame bendición, dame trabajo, dame salud, oh Señor. Pero también Dios lanza sus maldiciones por la desobediencia, porque Dios no ama el pecado. Entonces, el Señor quería advertirle a Israel que guardaran lo que Él les da, ¿verdad? Dice, tendrán hijos, también hijas, pero no podrán tenerlos a su lado porque serán llevados prisioneros a otros países, ¿no? Ahí vemos la esclavitud, ¿no? La esclavitud del ser humano, pues es una maldición, ¿verdad? Dice que los extranjeros que vivan en su país se harán cada vez más ricos, mientras que ustedes se harán cada vez más pobres. La maldición de pobreza. Continuó Moisés, ¿no? Diciendo que si no obedecen los mandamientos de Dios, pues esas maldiciones acabarían por completo, ¿no? Y todo el mundo se dará cuenta de que ustedes y sus descendientes se han ganado ese castigo, ¿no? Y todavía no acabamos, ¿no? ¿Verdad? Habla, por ejemplo, de la opresión de las naciones sobre el pueblo, ¿no? A veces vemos por qué pasan tantos problemas en Latinoamérica, de hambre, de migraciones, y todo tiene una causa, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando fue desobediente, empezó a adorar a falsos dioses, fue expatriado, fue llevado cautivo, como vemos en la diapositiva, fueron esclavizados por los asirios, por los babilonios, y bueno, incluso me llama la atención que aún dice, serán llevados como esclavos, ¿no? A otros países que nunca van a tener ustedes paz ni seguridad. Es más, van a ponerlos puestos a la venta como esclavos, pero nadie querrá comprarlos. Oye, qué tremendo, ¿no? Pero mira, dentro de esas maldiciones está una gran misericordia de Dios. Dios nos amó de tal manera, sí, que esas maldiciones, por fuertes que sean, Dios puede hacerlas inoperantes, puede abrogarlas, puede quitarlas, eh, justamente por Jesús. Es por eso que no hay nadie como Jesucristo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y está muy claro en Gálatas 3:13, donde está claro que dice, Cristo nos redimió de la maldición. Dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Usted que me oye es gentil, usted y yo somos gentiles. Ahora la bendición de Abraham, ¿cuál va a ser? Pues va a ser una bendición muy especial, ser amigos de Dios. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es una bendición el amor de Dios tan grande que nos dio a su propio Hijo,
para que creyendo en Él fuéramos salvos, redimidos, comprados para Él y libres de toda maldición generacional. Deuteronomio 21:23 en la ley decía, porque maldito por Dios es el colgado y el Señor murió por ti. Yo quiero que sepas esto por ti y por mí, ¿no? Entonces, esta ocasión yo te invito que vayas a estudiar la parte de la oración para romper las maldiciones generacionales. De tal manera que si tú sabes que hay algo dentro de tu familia, algo que todo te sale mal, por eso quería que leyeran este Deuteronomio 28 para ver como un espejo algunas cosas y acontecimientos familiares. Vamos a suspender la grabación un momento a finalizar la presentación